Dele Ya. nomás. Buenas tardes, compañeros, compañeras, docentes. Mi nombre es Aranza Gorigoitía y junto con mi compañera Muriel González y con la ayuda de nuestra tutora, la doctora Romina Baghetti, hoy le vamos a hablar sobre la diabetes mellitus. Los objetivos de nuestra presentación serán comprender qué es la diabetes mellitus y cómo se clasifica, conocer la epidemiología tanto mundial como nacional, comprender la fisiopatología, los síntomas y signos, aplicar e interpretar métodos diagnósticos y conocer las principales complicaciones tanto agudas como crónicas. En cuanto a la estructura de esta presentación, veremos la definición, la epidemiología, la clasificación. La fisiopatología, la clínica y el diagnóstico las enfocaremos en diabetes mellitus 2 debido a que es la más prevalente y es la que se da mayoritariamente en adultos, y finalmente nombraremos las complicaciones. En cuanto a la definición, el término diabetes mellitus describe una enfermedad metabólica de etiología múltiple caracterizada por la hiperglicemia crónica, la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas causada por defectos en la secreción de insulina, en su acción o en ambas. En cuanto a la epidemiología mundial, esta es una patología sumamente prevalente, ya que se estima que 1 de cada 10 personas en el mundo presenta diabetes. Además, esta prevalencia se ha visto en aumento, ya que en el año 1980 se estimaba que 108 millones de adultos en el mundo vivían con diabetes y esto pasó a ser el 2019 a 463 millones. Además de ser una patología prevalente, genera mortalidad, ya que cada 8 segundos una persona muere debido a la diabetes. Además, se estima que esta será la séptima causa de muerte en el año 2030. En el año 2019 se estima que 1.9 millones de personas murieron debido a la diabetes mellitus. Sumado a esto, 2.2 millones de personas en el 2012 murieron debido a un nivel de glicemia más alto al deseable. Es importante recalcar que la prevalencia ha ido en un aumento más deprisa en países de bajos y medianos ingresos si lo comparamos con los de altos ingresos. En cuanto a la epidemiología en Chile, en la Encuesta Nacional de Salud del 2016 y 2017, se vio que la prevalencia nacional era de 12.3%, o sea, una patología sumamente prevalente, que esta ha ido en aumento a través de los años, tanto en los hombres como en las mujeres. En cuanto a la diabetes mellitus en Chile por los grupos de edad, se puede ver que esta patología aumentó en todos los grupos etarios y que además es una patología que su prevalencia va aumentando en cuanto aumenta la edad de la persona. En cuanto a la diabetes mellitus según los años de estudio cursado, podemos decir que hay una mayor prevalencia a menos años de estudio cursado. Finalmente queríamos mostrarles estos gráficos que relacionan la diabetes con la esperanza de vida. En este gráfico podemos ver los años perdidos de vida y vemos que la diabetes disminuye en aproximadamente 6 años la esperanza de vida y que cuando a esta se le suma una enfermedad cardiovascular puede llegar a disminuir 12 años o incluso más la esperanza de vida. En este otro gráfico vemos la edad del paciente y los índices de evento de mortalidad cardiovascular y vemos cómo la diabetes aumenta estos y cuando la diabetes está unida a un infarto al miocardio previo, aumenta aún más la tasa de mortalidad cardiovascular. En cuanto a la clasificación, podríamos decir que la diabetes mellitus es un verdadero síndrome, ya que tiene múltiples etiologías y múltiples mecanismos fisiopatológicos. En la primera clasificación tenemos la diabetes mellitus tipo 1, que se da por la destrucción de la célula beta. Esta diabetes va a tener su mayor incidencia en niños y adolescentes, siendo del 5 al 10% del total de las diabetes mellitus. Sin embargo, también puede darse en adultos. Generalmente serán adolescentes y niños que sean eutróficos sin signos de resistencia a la insulina, que debutan con un inicio agudo de cetoacidosis diabética, que requerirán insulina de por vida. Acá la podemos clasificar en autoinmune e idiopática. En la etiología autoinmune podemos encontrar la diabetes mellitus autoinmune latente del adulto, o mejor conocida por sus siglas LADA. Esta es una patología que se da en adultos mayores de 35, menores de 50, que son eutróficos sin signos de resistencia a la insulina, que pueden tener una historia personal o familiar de enfermedad autoinmune, y que generalmente al debut no requieren de insulina, sin embargo posteriormente sí la requerirán. Y la idiopática que no se ha demostrado autoinmunidad. La siguiente clasificación es la diabetes mellitus tipo 2, que se da por una resistencia a la insulina con una deficiencia relativa de esta. Esta será
en la cual enfocaremos esta presentación debido a que el 90 al 95% del total de las diabetes es este tipo de diabetes y generalmente es la que se da en adultos. Sin embargo, cada vez podemos ver más casos en niños y adolescentes debido al aumento del sobrepeso, la obesidad, los malos hábitos alimentarios y actividad física, que como veremos están estrechamente relacionados con esta diabetes. En cuanto a otros tipos de diabetes, tenemos los defectos genéticos de la función de la célula beta, en que son enfermedades autosómicas dominantes, por lo tanto van a ser pacientes jóvenes que van a tener un patrón generacional familiar de diabetes, y la gran diferencia con los diabéticos tipo 1 es que estas no suelen debutar con un inicio agudo. La más frecuente en este grupo son las MODY 3. Luego tenemos la diabetes neonatal transitoria, la diabetes neonatal permanente, siendo la transitoria más frecuente, y los defectos de ADN mitocondrial que, al ser transmitidos por el ADN de la mitocondria, habrá antecedente familiar de las madres que tengan diabetes, y generalmente en este grupo una sordera neurosensorial precede a la hiperglicemia. Tenemos defectos genéticos de la acción de la insulina, que son patologías muy poco frecuentes, que pueden ser tanto en una alteración de la síntesis del receptor, como una alteración en un aumento de la degradación del receptor, o una alteración en la unión del receptor con la insulina. Por lo tanto, en estas patologías lo que va a dominar va a ser el hiperinsulinismo y la resistencia a la insulina, por lo que la clínica será predominantemente de una acantosis nigricans marcada y exceso de andrógenos. En cuanto a enfermedades del páncreas exocrino, puede ser cualquier enfermedad o proceso que genere daño al páncreas, como una pancreatitis, un trauma, una cirugía o una neoplasia. Las neoplasias son importantes debido a que la diabetes mellitus puede ser la primera manifestación de un cáncer pancreático. Hay que tener ojo en pacientes que sean adultos mayores, que no tengan antecedentes de diabetes ni de obesidad y que debuten con una hiperglicemia severa o una complicación aguda de la diabetes. Ahí hay que ir a buscar un cáncer pancreático. En cuanto a otras endocrinopatías, que van a ser hormonas que van a antagonizar la acción de la insulina, como el síndrome de Cushing, hipertiroidismo y todos los de esta lista y más. La diabetes inducida por fármacos, que van a ser fármacos hiperglicemiantes como los glucocorticoides, antipsicóticos, estos de la lista y más. Infecciones que dañan el páncreas, como la rubiola congénita, el citomegalovirus, causas de diabetes mediada por inmunidad. Y finalmente, otros síndromes genéticos que se pueden asociar con diabetes, ya que en estos síndromes la diabetes es más prevalente, siendo los más conocidos el síndrome de Down, Klinefelter-Turner, los de la lista y más, y la diabetes gestacional, que es la diabetes que se da durante el embarazo, que como vimos en el integrado pasado, tiene sus propios criterios diagnósticos. Por lo tanto, nosotras enfocaremos nuestra presentación en la diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque es la diabetes mellitus más frecuente. Del 90 al 95% serán este tipo de diabetes. La prevalencia y la incidencia van en aumento. Está asociada a la obesidad, al sedentarismo, hábitos no saludables, sobre todo alimentarios, en una dieta alta en carbohidratos. Es más frecuente en adultos, aunque va en aumento en niños y adolescentes, y puede asociarse al síndrome metabólico, con la hipertensión arterial, la dislipidemia, una circunferencia de cintura aumentada. Y su patogenia es multifactorial, en que habrá un componente genético sumado a un ambiente que comenzarán a generar una resistencia a la insulina y una disfunción de la célula beta. En cuanto a los factores de riesgo para esta patología, se encuentran el antecedente de diabetes gestacional y o macrosomía, los estados prediabéticos que veremos más adelante, el sedentarismo, la dieta alta en carbohidratos y grasas, el tabaquismo, la obesidad, mayores de 45 años aún sin sobrepeso, el síndrome metabólico, familiares diabéticos de primer grado, hipertensión arterial, dislipidemia, historia de enfermedad cardiovascular, que estas pueden ser tanto personales como familiares, pertenencia a etnias de alto riesgo de diabetes mellitus como afroamericanos, asiáticos, latinos, y otros signos o enfermedades que se asocian a insulinoresistencia como la esteatosis hepática o el síndrome de ovario poliquístico. En cuanto a esta diapositiva, más que nada es para mostrar la regulación fisiológica de la glicemia y recordar que debe haber un equilibrio en la ingestión, digestión, absorción, almacenamiento, liberación de la glucosa, y que principalmente estará comandado por la insulina, la cual va a entrar la glucosa al intracelular, y el glucagón, que liberará la glucosa al torrente sanguíneo. En cuanto a la fisiopatología vista desde un panorama general, podemos ver que habrá un individuo que tenga predisposición genética a esta patología, factores epigenéticos y factores ambientales, sobre todo ligados a una dieta alta en carbohidratos y a poca actividad física. Sumado a esto, pueden haber factores de riesgo como la dislipidemia, hipertensión, sobrepeso y todos los que mencionamos en la tabla anterior.
Todo esto lleva a que el páncreas, como mecanismo compensatorio, genere una hiperinsulinemia y active sus reservas de insulina. Sumado a esta hiperinsulinemia, existirá una resistencia a la insulina. Por lo tanto, esta hiperinsulinemia logrará compensar en un estadio inicial al paciente y lo podrá mantener en normoglicemia. Sin embargo, cuando este mecanismo compensatorio del páncreas se vea sobrepasado, el paciente comenzará con una hiperglicemia crónica, que es lo que caracteriza esta patología. Tendremos la diabetes mellitus temprana y la avanzada, en que la deficiencia de insulina ya será absoluta. Podemos ver que es una patología que va progresando con la edad del paciente y que tendrá tanto complicaciones microvasculares como macrovasculares. En cuanto a la fisiopatología de la resistencia a la insulina, vemos que acá están los receptores de insulina, a los cuales se les une insulina, deben mandar una señalización a los transportadores de glucosa para que estos sean capaces de abrirse y entrar la glucosa desde el torrente sanguíneo al intracelular. Sin embargo, en esta patología, existe una resistencia a esta insulina, por lo que habrá una alteración en esta señalización y los transportadores de glucosa no serán capaces de entrar la glucosa al intracelular, por lo que la insulina y la glucosa se acumularán fuera de esta. En cuanto a la fisiopatología de la hiperglicemia, antes se creía que solamente era el páncreas involucrado en esta patología, sin embargo se ha visto que están involucrados muchos sistemas. Entre estos, para el mecanismo de resistencia a la insulina, tenemos al hígado con un aumento de la producción de glucosa, el músculo con una disminución de la captación de glucosa, el tejido adiposo con un aumento de la lipólisis. Además, en el cerebro también encontraremos alteraciones, como un apetito incrementado, una disminución de la dopamina en la mañana, un aumento del tono simpático. Sumado a esto, alteraciones a nivel del colon y de la microbiota, en que serán anormales, y puede haber una posible disminución del GLP-1. En cuanto al sistema inmune, va a haber una desregulación de este, va a haber una inflamación. En el estómago y el intestino delgado habrá un aumento de la absorción de glucosa, y a nivel renal existirá un aumento de la reabsorción de glucosa. Todos estos mecanismos involucrados, interactuando entre ellos, llevarán a una disfunción en la célula beta del páncreas. Habrá una disminución de la función de esta y una disminución de la masa de estas células. Todo esto lleva a una disminución de la insulina, lo que lleva a una disminución del efecto de las incretinas y a un defecto en la célula alfa del páncreas con un aumento de glucagón. Finalmente, todo esto es lo que lleva a la hiperglicemia. Por lo tanto, podemos ver que esta es una patología multisistémica y no solo del páncreas, y que finalmente será esta hiperglicemia la que generará glucotoxicidad y dañará distintos órganos del cuerpo. En cuanto a la fisiopatología, vista como una progresión, vemos un paciente con su páncreas sano, que genera insulina, se une a su receptor y entra la glucosa al intracelular. Cuando existe una resistencia a la insulina, estos receptores no serán capaces de responder a la insulina, y además existirá un hiperinsulinismo y una incapacidad de entrar la glucosa. Luego, cuando se progresa a diabetes tipo 2, que seguirá esta resistencia a la insulina, va a aumentar la glucosa, por lo que se generará la hiperglicemia y existirá un deterioro del páncreas en el que ahora la insulina va a estar baja. Bueno, continuando con la fisiopatología, tenemos la hiperglicemia, que como ya explicó mi compañera, genera glucotoxicidad, y esta glucotoxicidad activa vías proinflamatorias. Por otra parte, la hiperglicemia también tiene un efecto osmótico que va a tener una correlación con los síntomas clásicos de la diabetes. Y la glucosa, al estar aumentada, se mezcla con otras macromoléculas como proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, formando productos de glicosilación. Ese proceso se llama glicosilación. Estos productos de glicosilación son tempranos, intermedios y avanzados. Los productos de glicosilación avanzada se acumulan en sustancias de vida media larga, generando daño a largo plazo, que eso tiene que ver con complicaciones crónicas. Y además, estos productos de glicosilación avanzada también activan vías proinflamatorias. Por otra parte, tenemos la dislipidemia, que vamos a tener un aumento de los ácidos grasos libres, incluso antes del diagnóstico de la diabetes. Y vamos a tener una alteración en el colesterol. El colesterol LDL va a estar aumentado en sus niveles, pero también su conformación va a ser distinta y va a ser un colesterol que va a tener más tendencia a acumularse en los vasos sanguíneos. Y por otra parte, el colesterol HDL va a estar disminuido y va a tener una menor capacidad de llevar el colesterol de vuelta hacia el hígado.
Esto, en su conjunto, va a llevar a la disfunción endotelial y a un estado proaterogénico, que es principalmente lo que explica el daño multisistémico a distintos órganos que vemos en la diabetes. En la parte vascular vamos a tener afección microvascular y macrovascular, explicada principalmente por la disfunción endotelial, las vías proinflamatorias. Y porque hice caca. Van a llevar a una inhibición del óxido nítrico. Por otra parte, en el corazón se va a ver una remodelación hipertrófica. En el sistema nervioso vamos a tener afección microvascular, que va a explicar en parte la neuropatía periférica. Vamos a tener afección macrovascular, que se va a relacionar con ACV, accidentes isquémico-transitorios, además de la acumulación de productos de glicosilación avanzada en la vaina de mielina, que esto también va a tener relación con la neuropatía diabética. En el riñón, lo que va a ocurrir es que va a haber afección de la microvasculatura renal, además de la acumulación de productos de glicosilación avanzada en la matriz extracelular, que es otra sustancia de vida media larga. Ya habíamos explicado que los productos de glicosilación se acumulan en las sustancias de vida media larga. En la parte oftalmológica vamos a tener también afección microvascular, que va a relacionarse con la retinopatía. Vamos a tener un efecto osmótico por acumulación de sorbitol, que va a explicar las disminuciones bruscas de la agudeza visual. Y vamos a tener también la acumulación de productos de glicosilación avanzada en las proteínas del cristalino. A nivel renal, muscular y del tejido adiposo vamos a tener una disminución de la captación de glucosa. En el páncreas se va a generar la acumulación de productos inflamatorios, va a generar la disfunción de la célula beta y el daño de esta a largo plazo, y además la hiperinsulinemia también genera una toxicidad para las células beta del páncreas, y se cree que esto estaría relacionado porque la insulina se guarda en unos granulitos con otra proteína que es la amilina, y se cree que la amilina también tendría un rol en la toxicidad de insulina en el páncreas. Y en la parte reproductiva tenemos, esto es algo más reciente, que habría una relación bidireccional entre la disfunción ovárica y la diabetes. Y es muy importante tener en consideración que mientras se va generando la diabetes, mientras se va desencadenando la hiperglicemia, ya vamos a tener un riesgo cardiovascular aumentado, por lo que las complicaciones macrovasculares pueden aparecer incluso antes del diagnóstico. Continuando, vamos a ver en la clínica, en la anamnesis vamos a tener pacientes que en su mayoría van a tener factores de riesgo, y la mayor parte van a ser asintomáticos. Cuando se presentan síntomas, tenemos los síntomas clásicos de la diabetes, que ustedes ya recordarán, que son las 5P, y también se puede presentar como una crisis aguda, que es el síndrome hiperosmolar. Spoiler de más adelante. Importante tener en consideración que los síntomas clásicos de la diabetes en las personas adultas mayores pueden presentarse de forma distinta, debido a las comorbilidades y a los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, y tenemos que tener eso en consideración. Y se pueden presentar como insomnio, caídas, debilidad, incontinencia, deterioro cognitivo y depresión. Es raro un diabético en el paciente adulto mayor, pero es algo que tenemos que considerar. En cuanto al examen físico, tenemos que calcular el índice de masa corporal, la presión arterial y la circunferencia de cintura, que van a estar frecuentemente correlacionadas, y buscar dirigidamente signos de insulinoresistencia, como la acantosis nígricas y la presencia de acrocordones. En cuanto al diagnóstico, en las personas asintomáticas vamos a necesitar dos exámenes que estén alterados en ocasiones distintas. Puede ser una glicemia en ayunas mayor a 126 o una glicemia postcarga mayor a 200. En otros países se ocupa también la hemoglobina glicosilada, nosotros no la utilizamos. Y en una persona que esté con síntomas clásicos, una descompensación, una glicemia al azar mayor a 200 hace el diagnóstico. Vamos a ver ahora el algoritmo del MinSal, que la búsqueda activa de la diabetes comienza a los 45 años en personas sin factores de riesgo, y se realiza el examen cada 3 años. Se hace una glicemia de ayuna, y dependiendo de estos valores
se pide una glicemia postprandial, una prueba de tolerancia a la glucosa oral. De acuerdo a los resultados de estos exámenes, se clasifica a la persona si sus niveles son normales, vuelve al tamizaje cada 3 años. Si sus valores son de prediabetes, el tamizaje ya es anual y se tiene que hacer énfasis en la modificación de los factores de riesgo cardiovasculares. Y si los valores son ya de diabetes, de diagnóstico de diabetes, se inicia el tratamiento. Bueno, la prediabetes, vamos a tener dos casos. Una glicemia alterada en ayunas, que es cuando tenemos una glucosa plasmática entre 100 y 125, y la intolerancia a la glucosa, que tenemos una glicemia plasmática post la carga de glucosa que se entrega en la prueba de tolerancia oral, entre 140 y 199. Importante mencionar que la insulina resistencia no es un diagnóstico de laboratorio, sino que es una condición que se diagnostica con la clínica y que presenta mayor riesgo de diabetes. Bueno, ahora con los criterios de tamizaje, habíamos dicho que empezábamos a los 45 años. Sí, pero en algunas personas vamos a empezar a hacer esta búsqueda antes. Cuando hay un IMC mayor a 25 o mayor a 23 en personas asiáticas, y se asocia esto a algunos de los factores siguientes: tener un familiar de primer grado con diabetes, pertenecer a una etnia o raza de alto riesgo, que es básicamente cualquiera que no sea blanco, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, alteraciones del colesterol o de los triglicéridos, presencia de síndrome de ovario poliquístico, sedentarismo y condiciones clínicas que se relacionen con insulinoresistencia. En cuanto a las pruebas diagnósticas, vamos a explicar un poco por qué se ocupan estos valores. Bueno, acá en los gráficos lo que vemos son 3 poblaciones distintas no emparentadas entre sí. Y lo que se ve es que a partir de ciertos niveles de glicemia, ya sea glicemia en ayuna, postprandial y también de hemoglobina glicosilada, la prevalencia de retinopatía diabética empieza a dispararse. Y esto tiene correlación con las complicaciones microvasculares de la diabetes. Y es a partir de esta situación que se establecen los puntos de cortes de la diabetes. Ahora, ¿por qué se ocupa la glicemia en ayuno y la glicemia postprandial como diagnóstico? Bueno, porque es un examen que está ampliamente disponible, está estandarizado y es barato, pero tiene algunos problemas. Tiene una baja correlación con las complicaciones macrovasculares, además de que la muestra es un poco más inestable. Se puede alterar, por ejemplo, si una persona fumó antes del examen, o hizo ejercicio, o no cumplió con las horas de ayuno, si, por ejemplo, la muestra se demora mucho en llegar al laboratorio, o por la temperatura ambiental. Entonces, por eso necesitamos hacer 2 muestras. La hemoglobina glicosilada, que también se ocupa para el diagnóstico en otros países, es una muestra más estable, que tiene una mejor correlación con las complicaciones macrovasculares, pero tiene un mayor costo y falta su estandarización, principalmente en poblaciones no blancas. Además de que hay factores no glicémicos que influyen en la hemoglobina glicosilada, ya sea en su interpretación, es decir, que los valores de hemoglobina glicosilada que nosotros vemos efectivamente son esos, pero no tienen que ver con la diabetes, sino que con otras cosas como la variabilidad fisiológica, enfermedad renal crónica, anemia, etc. Y en la medición, que distintos factores van a hacer que los valores que nosotros estamos viendo en el examen no sean los valores reales. Es por esto que se ocupa la glicemia como estándar diagnóstico. En cuanto a otros exámenes, la medición de la insulina y el índice OMA no son utilizados para el diagnóstico y solamente tienen fines investigativos. Ahora, en cuanto nosotros encontramos un paciente, le hicimos los exámenes y ya tiene diabetes, vamos a hacer una evaluación inicial, partiendo como siempre con la anamnesis y el examen físico. Y vamos a ir a buscar dirigidamente las complicaciones, porque al momento del diagnóstico probablemente ya estén presentes. Y para eso nos vamos a apoyar en algunos exámenes como la hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico, la creatinina sérica, orina completa, microalbuminuria, fondo de ojo, examen neurológico, examen cardiovascular, y en el caso de adultos mayores, ir a hacer dirigidamente la evaluación funcional, que va a ser muy importante. La diabetes puede presentar complicaciones agudas, spoiler de próxima presentación, y complicaciones crónicas, que vamos a mencionarlas, donde tenemos las más famosas, las más frecuentes, la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, el pie diabético,
que el pie diabético es una mezcla de neuropatía y de microangiopatía diabética, y también la afección cardiovascular, que vamos a tener isquemia cardíaca, isquemia neurológica y también enfermedad vascular periférica que se puede presentar como claudicación intermitente. Bueno, para finalizar, lo que queremos que se lleven es que la diabetes es una patología muy prevalente que genera mortalidad en personas jóvenes incluso, y que su prevalencia va en aumento. Puede presentarse como síndrome por distintas etiologías. Lo más frecuente es la diabetes tipo 2, que está asociada a hábitos no saludables y también a los determinantes sociales. Su fisiopatología abarca múltiples sistemas. La mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos, por eso tenemos que ir a hacer el tamizaje de forma exhaustiva, pero sin embargo tenemos que recordar los síntomas clásicos. Los exámenes para diagnosticar la diabetes mellitus tipo 2 están estandarizados. Tenemos que ir a buscar dirigidamente las complicaciones y es un factor de riesgo cardiovascular muy, muy importante. Bueno, ahora vamos a presentar el caso clínico. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ah, eso. Bueno, Eso. Muy buena la presentación, honestamente. Ya lo habíamos conversado con las niñas. No sé si tienen alguna duda ustedes, chiquillos. Hizo un súper buen resumen de la parte más bien inicial de lo que es la diabetes. ¿Ya? Ahora, con las siguientes presentaciones que vienen, nos vamos a meter un poquito más hacia la parte quizás más específica, ¿ya? Pero esta parte está muy buena, ¿ya? Parece que todos están hablando lo mismo, que nadie tiene muchas dudas, porque honestamente fue muy concreta, entregaron datos muy concretos y muy específicos, y esto parece que quedó claro para todos los compañeros. Ya, una sola pregunta. ¿Qué le pasa al perfil lipídico de los pacientes diabéticos? Aumenta. Más que aumenta. Descríbame el perfil lipídico de un diabético. ¿Por qué? Porque a veces la diabetes usted la identifica al revés. O sea, perfil lipídico y anda, pues quizás tiene diabetes. Porque vamos a encontrar triglicéridos aumentados, porque en el fondo la insulina como que lleva a la lipogénesis, entonces la falta de insulina hay más lipólisis. Van a estar aumentados los triglicéridos, los ácidos grasos y también el colesterol, que va a estar aumentado el colesterol LDL, disminuido el HDL, que el HDL de hecho se considera en los criterios de tamizaje. Eso. Ya, súper bien. Entonces, a veces, a lo que iba mi pregunta es que a veces ustedes diagnostican la diabetes por el estudio de un paciente con hipertrigliceridemia. Porque así de frecuente es. Entonces, de repente se encuentran con triglicéridos de 500 y van a ver y resulta que él es diabético. ¿Ya? Para que no se lo olvide. Es como lo único que yo agregaría en lo que yo le hubiera puesto un poquito más de énfasis en la presentación, pero el resto está estupendo. Sigamos adelante nomás, si es que nadie parece tiene más preguntas. Yo tenía una pregunta. ¿No? ¿Habló alguien más? Vicente Leiva escribió por el chat y no sé quién es el otro que está hablando. Sí, que hable el bicho y de ahí pregunto yo. ¿Cómo se pone para que muestre el que está? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. La mano, es que cuando hay presencia de sintomatología, nunca me ha quedado claro si medir la glicemia capilar sirve para hacer el diagnóstico o tiene que ser con glicemia en ayuna o con la PTGO. No, no está estandarizado para diagnóstico, solamente para seguir el tratamiento. Y aquí igual es una variable. Ya, gracias. No te entendí. ¿Respondiste? Es que preguntó sobre la glicemia capilar. Sí. Pero no está estandarizado para hacer diagnóstico y solamente para seguir el tratamiento, porque igual puede dar valores muy variables. Entonces. Es con glicemia lo que tú podrías tomar en cualquier momento. Javier pregunta. Vicente. Tú podrías tomar una glicemia en cualquier momento. Eso sí. Sí, y si la glicemia al azar da sobre 200 con síntomas clásicos, ahí se diagnostica, pero el hemoglucostest es para tratamiento. Gracias. ¿El Javier ahora? Javier tiene una Gracias. pregunta. Bueno, en realidad no es muy relevante, pero mi duda era sobre la fisiopatología de la resistencia a la insulina.
no caché bien lo que pasaba, así es como que no se expresan los canales y se antagoniza, no sé, como un cambio conformacional o como qué produce esa resistencia a la insulina. Hay como una alteración a nivel de la señalización intracelular. Entonces, Javier con eso te está respondiendo que no es una alteración cuantitativa del canal, ¿ya? Ya. Es un tema molecular. Es un tema Ah, molecular que cuando tú estimulas ese canal, no se produce la señalización interna concreta que lleva finalmente a la apertura de los GLUT4. ya, muchas gracias. Entonces no es cuantitativa, es algo más bien cualitativo. Súper. Alexandra. Hola, es que me quedó una duda también sobre cuando dijeron que iban a explicar como por qué se usaba la glicemia plasmática. No entendí bien esto de los 3 grupos que habían. Lo podemos poner de nuevo. Es que por el tiempo no explicamos detalladamente el gráfico. Ya. Mira, el gráfico en el fondo es del comité de expertos de la diabetes, que son los que definen como los criterios diagnósticos. En el gráfico tú, en el eje Y, ves el porcentaje de retinopatía diabética. Y en el eje X tenemos, son como varios puntitos, está la glicemia en ayunas, la glicemia postprandial y la hemoglobina glicosilada. Entonces, por ejemplo, acá tú ves cuánta retinopatía diabética hay según los niveles de estos exámenes. Y cuando llegamos, por ejemplo, no sé, pues acá a 116 en el primer gráfico, se empieza a disparar la prevalencia de retinopatía diabética. Entonces eso se correlaciona de que ahí ya hay un daño, empieza a haber un daño microvascular y por eso se establece ese punto de corte. Y en los 3 gráficos, que son 3 poblaciones que no son emparentadas, se ve la misma tendencia, como la curva es más o menos similar y es más o menos en los mismos valores. Entonces, ahí se ve, se hace como con estudios epidemiológicos grandes y de distintas poblaciones para establecer los puntos de corte. De hecho, en este gráfico, como que uno era población de Gran Bretaña, otro era población de la India y otro era de Egipto, como que no estaban muy emparentados. Y se veía la misma tendencia. Entonces, ahí se establece el punto de corte porque ahí ya podía encontrar complicaciones microvasculares que podía asociar con la diabetes. Gracias. Ahora sí me quedó claro. Javier Suárez. Sí, hola. Tenía una pregunta, pero no sé si lo dijeron, sí, que en la resistencia a la insulina dijeron que el diagnóstico era clínico, ¿cierto? Sí. Principalmente. Pero eso es como por síntomas, por antecedentes, ¿cómo a qué se refieren con eso? Es por los síntomas. Ay, perdón, ¿quién responde? La acantosis níricas, los acrocordones. Ya, es como eso, es como lo típico. Por lo tanto, no hay que hacer curvas de insulina ni medir el OMA, eso solamente se hace en investigaciones. La resistencia a la insulina es un diagnóstico clínico. Buenísimo. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Javier, ¿se te queda la mano levantada o tienes otra pregunta? Javier Fernández. Se me quedó la mano levantada, hay que bajarla. Ajá. Dale, Sí, gracias. sí, apretáis la manito y se baja. Ya. Carlos. Tengo una duda antigua de mi vida. Es porque si es que el diabetes, los receptores de insulina o la cascada que sí después está afectada, el tratamiento es con insulina y funciona. Como, me he preguntado, entiendo que es como por dosis suprafisiológica y todo, pero igual me parece como curioso. No sé si tal vez como pueden darme alguna luz al respecto. Es que la insulina se ocupa como ya en los estados avanzados de la enfermedad, cuando en el fondo el daño que se genera te afecta a las células beta del páncreas y estas ya no producen insulina en la misma cantidad. Entonces, si bien las células tienen una resistencia aumentada a la insulina, igual si le metís harta, o sea, con la insulina venosa van a responder y se va a poder regular la glicemia. No es como que la resistencia a la insulina es como que no hay cero respuesta a la insulina. Está disminuida la respuesta, pero aún hay respuesta. Eso, pero se ocupa en los estados avanzados, cuando ya está muy dañado el páncreas. ¿Pregunta, Carlos?
Carlos. ¿Sí? Ah, ¿fuiste tú quien hizo la pregunta? Sí, muchas gracias. Qué bonita pregunta. Lo voy a intentar explicarte un poquito. Efectivamente, cuando tú estás en un estado de descompensación máxima, en el cual tu hiperglicemia es tal, la glucotoxicidad que genera ese nivel de hiperglicemia se traduce en mayor resistencia a la insulina. De base, todos los diabéticos tienen algún grado de resistencia a la insulina. Mientras más compensado esté ese diabético, o sea, mientras más cercano a la normoglicemia, yo me alejo de los efectos de la glucotoxicidad. Y uno de esos efectos es la resistencia a la insulina. Por lo tanto, mientras más compensado esté un diabético, mientras más cercano a la normoglicemia, menos resistencia a la insulina tiene. Siempre va a tener un porcentaje, porque es parte de la patología. Pero mientras más hiperglicémico sea, mayor resistencia a la insulina tiene. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando debutan, por ejemplo, y debutan con glicemias de 500, o 300 y tanto, y 400, y por ejemplo cumplen los criterios para indicarle insulina, tú ese paciente al inicio de seguro te vas a dar cuenta que los primeros meses cuando lo logres compensar, para compensarlo requiere altos niveles de insulina. ¿Qué te está traduciendo eso? Resistencia a la insulina. Pero mientras se vaya compensando, hay momentos en los cuales, si ese paciente es un buen paciente, bien portado, y sigue la dieta y todo, esos niveles de insulina los vas a tener que empezar a bajar, porque te vas a dar cuenta que la resistencia a la insulina de ese paciente empieza a disminuir en directa relación a su normoglicemia. Así que muy buena pregunta, ¿ya? Y después viene la otra parte de la diabetes, que es cuando avanza, y ahí ya mi mecanismo principal no es la resistencia a la insulina, que predomina en los estadios precoces, sino que al revés, en los estadios avanzados de la diabetes, lo que predomina es el déficit cuantitativo de la insulina, por el agotamiento de la célula beta pancreática. Ya no la resistencia a la insulina, que es lo que predomina en los estadios más precoces, ¿ya? Sino que ahora lo que predomina es que ya se me agotó la célula y no tengo insulina. Entonces, hacia los estados más avanzados de enfermedad, yo tengo que subir las dosis de insulina, pero por otra cosa, no por la resistencia a la insulina, sino al revés, porque no tengo, y tengo que suplirla entera. Muchas gracias. Javier Alarcón. Hola, yo quiero una duda cortita, como para confirmar la verdad. La hiperglicemia al final es el primer mecanismo que ocurre, y en base a eso se genera todo lo otro, o sea, en conjunto con la inflamación y la dislipidemia, todo este daño de órganos, o la hiperglicemia es lo primero que ocurre, o podría ocurrir otra cosa. ¿Le responde, niña? Muriel tenía el micrófono. Es que hay cambios que son paralelos, porque por ejemplo, mientras se produce la hiperglicemia, también por ejemplo el exceso de ácidos grasos puede llevar a la, no solo la hiperglicemia te lleva a la insulina resistencia, sino que también el aumento de los ácidos grasos. Entonces como que no es tan claro que sea lo primero la hiperglicemia. De hecho la hiperglicemia, como sale ahí en el monito, es como el final común denominador. Y por eso también, por ejemplo, las complicaciones más macrovasculares se ven incluso antes como del diagnóstico. En el fondo, este cuadrito sí que ya es súper bueno, porque ustedes se dan cuenta que finalmente lo más fácil es decir que tienes el azúcar alto, ¿ya? Pero efectivamente todo parte por probablemente el factor más predominante es el factor ambiental, ¿cierto? Que es lo que la dieta finalmente, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, como que el primer estímulo tiende a ser a que tu dieta, tu exceso de azúcar en la sangre, tu exceso de ácidos grasos en la sangre, desencadenen a nivel de todos estos órganos toda la cascada de la inflamación que finalmente tú llevas a un estado de hiperglicemia, pero un poco comparto lo que tú dijiste al principio. Probablemente sea la parte más ambiental, tu tendencia a tener una mayor glicemia que el resto, a tener mayor cantidad de ácido graso circulando, sea lo que da inicio a todo. Gracias. Ya, pasemos al caso clínico. Ya. Tenemos 10 minutos. ¿Alcanzaremos?
Sí, la Sí, es simulación turbo. cortito. Ya, es una paciente de sexo femenino de 15 años de edad con antecedentes de sobrepeso desde los 4 años y dislipidemia desde los 8 años. Consulta en atención primaria por una candidiasis vulvovaginal. ¿Qué más le preguntarían a esta paciente? Vamos, participando. Hablen nomás. Ya, o si no, Ya, la paciente no ha ocupado antibióticos, no tiene actividad sexual, no ha ido a la piscina, no. y ocupa pura ropa de algodón, no ocupa protectores, no ocupa ningún disruptor de la barrera de la microbiota vaginal. Ya. Antecedentes familiares de diabetes mellitus, enfermedades crónicas, ya bien. Ustedes van a recibir a esta paciente que tiene 15 años y que llegó con una candidiasis vulvovaginal. ¿Qué les gustaría saber a ustedes como médicos? Vean el caso clínico desde un punto de vista más integral. ¿Van a estar solo enfocados en por qué tiene candidiasis vulvovaginal? ¿O van a pensarlo al revés? ¿Van a pensar que esta es una oportunidad para pesquisar algo en esta paciente de 15 años que por qué tendría una candidiasis vulvovaginal? Por ahí va enfocada la pregunta de las niñas. Si hace deporte, si los padres tienen sobrepeso, no usa corticoides, si activa, bueno, no es activa sexualmente. Indagar por la dieta, bien. ¿Qué más le preguntarían? Pensando en diagnósticos diferenciales también que ya podría tener. Otros síntomas acompañantes, hábitos. Ya, pero ustedes están pensando en una patología, ¿cierto? ¿Cuál sería como el gran diagnóstico diferencial de esa patología? Como el que también sería importante preguntar. Bien, alguien preguntó menarquia por ahí. Ya, ¿nadie quiere participar con micrófono? Quizás conocer la talla, conocer como cuál es el IMC, Eso, ya. ¿Qué estás buscando ahí dirigidamente, Vicente? la curva de crecimiento. ¿De qué cosa me estás haciendo muchas preguntas y eso se engloba en un síndrome? El síndrome metabólico. Bien. Ya. Entonces, completaremos la anamnesis. Nos refiere que su madre, padre y abuela materna tienen diabetes mellitus 2. Esto le falta preguntar. No refiere a antecedentes de patología autoinmune, ya que el principal diagnóstico diferencial puede ser una diabetes mellitus tipo 1, porque es un adolescente. Usted le pregunta dirigidamente y refiere tener más sed y orinar más frecuente y abundantemente que antes. ¿Cómo se llama eso? Polidipsia y poliuria. Sí. Y intenta hacer dieta y ejercicio, pero no lo logra, o lo logra parcialmente y de forma irregular. ¿Qué iría a buscar al examen físico? ¿Signo de insulinoresistencia? Súper, ¿cómo cuáles? Acrocordones y acantosis níricos. Ya, perfecto. ¿Qué otra cosa más es marcador de insulinoresistencia? ¿Que hay obesidad central? Bien, muy bien. ¿Puede considerarse la vulvocandidiasis como indicador de insulinoresistencia? O más que insulinoresistencia, como de hiperglicemia. No, en ella quizás sí es un marcador, en ella, pero no es que tú veas una vulvovaginitis y sea indicador de hiperglicemia, no, en absoluto. En esta paciente, con todo el contexto que tiene, probablemente sí. Gracias. Ya, Muriel, ¿quieres seguir tú? ¿Quién dijo lo de, fue muy bien dicho lo de obesidad central? Muy bien. Entonces ahí hay que ir a medir, o sea, hay que ir a buscar acrocordon, acantosis níricas, y en base, me tomo de la mano con lo que dijo de la obesidad central, diámetro de cintura, ¿cierto? Ya, muy bien. Al examen físico, el ciclo vital está normal, y la presión arterial también. Tiene un IMC de 33.6 y una circunferencia de cintura de 90 centímetros. ¿Cómo encuentran que está eso?
Muy alta. Tiene obesidad y riesgo cardiovascular por el perímetro de cintura. Sí, bueno, y el examen físico, la imagen que tenemos ahí, hay una acantosis nigricans severa en cuello y otros pliegues, y tiene un Tanner de 5, que preguntaban ahí por los ciclos. ¿Qué diagnósticos se les ocurren y qué exámenes solicitan? Resistencia a la insulina. Bien, eso es lo único objetivo que tiene, ¿no? No pueden decirme que tiene diabetes. Lo objetivo que tiene es que tiene resistencia a la insulina. ¿Ya? Si eso está acompañado o no de hiperglicemia, no lo sé. ¿Ya? Hasta el momento el objetivo que tienen ustedes es que hay una resistencia a la insulina. ¿Y qué otro síndrome le podían hacer el diagnóstico? Síndrome metabólico. Metabólico. Ustedes saben que la base fisiopatológica del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina, ¿cierto? Así que, bien. ¿Qué exámenes le pedirían? Entonces, si ella vino por otra cosa, le va a decir, pero si yo vine por candidiasis. Glicemia en ayuna o prueba de tolerancia a la glucosa oral. Perfil lipídico. Ya, entonces, ustedes le van a decir, bueno, yo sé que usted viene por otra cosa, pero usted no se me puede ir sin estos exámenes y volver a citar la controla, ¿no? Ya, ahora vamos a hablar de los exámenes que le van a pedir. Vamos. Bueno, entonces, bueno, ¿qué exámenes se le pidieron? Una glicemia en ayunas, que dio un valor de 269, el colesterol total, 154, un colesterol HDL de 38, un LDL de 94, triglicéridos de 109, y los anticuerpos anti-GAT y anti-ICA estaban negativos. ¿Alguien sabe para qué pedimos esos anticuerpos? Para hacer el diagnóstico diferencial de diabetes tipo 1. Claro. Entonces, con estos exámenes, nosotros estamos pensando en una diabetes tipo 2. Espera. Ya. ¿Son necesarios los anticuerpos? Respóndale, Muriel. ¿Yo o el curso? Usted, respóndame a mí. ¿Son necesarios los anticuerpos? En este caso sí, porque es una paciente joven y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con una diabetes tipo 1. Perfecto. Tenemos que descartarla. Ya, aunque si tenga no toda la clínica de diabetes tipo 2. ¿Es muy terrible no tenerlos? En el caso de esta paciente. En el caso de esta paciente, no, porque está todo un contexto que nos lleva a sospechar más la diabetes tipo 2. Eso, a eso quiero llegar. No es que sea una cosa necesaria totalmente. Todo depende del contexto. Como muy bien acaba de responderle a Muriel, en esta paciente quizás no es necesario. En otra paciente, que ahí está ahí sobrepeso, no tengo otros signos claros de resistencia a la insulina y tiene 15 años, sin duda que va a ser necesario, ¿no creen? Esto es algo bien criterioso, no es algo, una receta de cocina. Si ustedes lo piden, bien, perfecto. Si lo dejan de pedir en aquel paciente que sí tiene mucho indicio de que pudiese tratarse de una diabetes tipo 1, probablemente me equivoque, porque de seguro el tratamiento que le voy a dejar no es el adecuado. ¿Ya? Esta paciente, por suerte, no tenía ningún ambiente inmunológico, ¿cierto? Y además tenía signos de insulinoresistencia. Quizás yo no se lo hubiera pedido. Que no signifique que esté mal pedírselo, está bien pedírselo también si ustedes pueden. Pero estas cosas en APS no la tienen, por si acaso. ¿Ya? Y lo otro, alguien dijo el test de la tolerancia a la glucosa. ¿Le responde Muriel o no? Con una glicemia en ayunas de 269, ¿le harían un test de tolerancia a la glucosa? ¿Le darían una carga de glucosa? No. No. En este caso, en esta paciente, como tiene una glicemia en ayunas aumentada, no se puede hacer la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Ya, y si no la tuviera, y si usted quisiera hacerle un test de tolerancia a la glucosa, ¿qué ganaría? ¿Qué respuesta tiene con ese examen? Es que también nos sirve como criterio diagnóstico. Por ejemplo, si no tiene una glicemia en ayuna con punto de corte de diabetes, pero por ejemplo tiene una glicemia postcarga de 200, sí podríamos hacer el diagnóstico con la glicemia postcarga. Y tiene una buena correlación, o sea, y podemos hacer el diagnóstico de prediabetes también, que es importante porque tiene como un cierto grado de reversibilidad. Pero en este paciente le responde fuerte y claro que no hay que hacerlo, ¿cierto? No, porque se puede descompensar.
una glicemia de 269, le damos una carga de glucosa, no es una buena idea. ¿Me quedó claro? ¿Quién preguntó eso? ¿Quién dijo de tolerancia? Yo lo había dicho, me quedó claro, gracias. Claro, Javier, para que eso, imagínate a un paciente que tiene una glicemia casi de 300, le da 75 gramos de glucosa, es harto. Sí, ¿Ya? es que lo había dicho antes de que aparecieran los resultados de la glicemia. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, ya sabes que hay que hacer antes una glicemia, para que no se te escape el diagnóstico de diabetes y sobrecargar con glucosa a un paciente diabético, ¿sí? Sí, muchas gracias. Entonces, íbamos en eso. Entonces, Yo ¿qué hay tengo que una hacer? duda. Es repetir el examen, porque un examen puede ser error de laboratorio, ¿ya? O puede ser que no haya hecho el ayuno. Entonces, hay que repetir el examen, ¿ya? Y ahí Tengo una sí. ¿Sí? Si llega una paciente o un paciente X y tiene signos de insulinoresistencia, ¿está descartado ya con esos signos de insulinoresistencia la posibilidad de diabetes tipo 1? Lo pregunto por la No, fisiopatología, porque si hay insulinoresistencia, la diabetes tipo 1 no tiene insulinoresistencia porque tiene menos insulina, pero no insulinoresistencia. No sé si se entiende la pregunta. Sí, si hay signos de insulinoresistencia, yo me atrevería a no pensar en diabetes tipo 1. Generalmente son pacientes eutróficos y sin signos de resistencia a la insulina y debutan de forma aguda. Ese es como el perfil clásico. Ya, bacán. Muchas gracias. Una pregunta, Tengo es una- que en este caso no se consideraría como que estaba sintomática o tiene que ser sintomática tipo, no sé. Sí, sí, estaba sintomática. Entonces igual hay que repetir el examen. es Y que porque fue es como una la... glicemia al azar. Y esta es la que le pedimos en ayunas. Ah, ya. Además, como que los síntomas fueron, nosotros los preguntamos dirigidamente, ella no llegó como por la polidipsia o por la poliuria. Ella llegó por otra cosa. Y a Entonces veces, es como si llegan, o sea, a la urgencia y uno ahí le pide la glicemia en ayunas y sale 200 y está asintomático, ahí no habría que repetirlo. Claro. Es con sobre 200 de una glicemia al azar, o sea, en cualquier momento. Dale, gracias. Ahí no me queda claro lo mismo, es que mi pregunta iba a lo mismo, que igual considerando que tiene una glicemia de 269 y en ayunas, no le vería tanto el sentido a repetir el examen. ¿si se equivocó el laboratorio, Natalia? Y eso. Ah, O la paciente ya, pudo sí, es no verdad. cumplir, Y la o puedes marcar con tratamiento de por vida. Ya, entonces mi duda en verdad era que entonces una glicemia en ayunas no cuenta como, no cabe dentro del concepto de glicemia al azar. No hay que repetir, la glicemia en ayunas se repite siempre. Ah, ya, ok, gracias. ¿Ah? Por un tema de que piensa que se equivoca el laboratorio. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta chica no hizo el ayuno? Ese valor de corte es para glicemia en ayuna. ¿Ya? Y por ejemplo, en este caso que está tan alto, a lo mejor la probabilidad de que te haya algún error es nula, es cierto. Pero ¿qué pasa en esto? Que habitualmente lo que tú te encuentras con la glicemia en ayuna es 130. ¿Ya? Entonces es como algo no tan grosero como esto. 270, es muy grosero. ¿Ya? O sea, si tiene 270 de glicemia de ayuna, o sea, al azar se mueve con 400. Claro. Habitualmente el de glicemia en ayuna no es tan alto como este, y por eso se repiten dos, porque tú tiendes a tener, si tienes un ayuno, y en la mañana más encima que se hizo todo el metabolismo hepático en la noche, la glicemia de ayuna es muy baja, y es más baja también para los diabéticos. Entonces esta diabética que se mueve en el día con 300, cuando despierta va a tener 130, 140. Entonces el valor de corte está muy límite. Por eso tú lo repites, porque ¿qué pasa si no hizo el ayuno ese paciente? ¿Qué pasa si se equivocó el laboratorio? ¿Ya? Por eso requieres de dos. Muchas gracias. entonces, bueno, después de diagnosticarla y repetir el examen, habrá que tomarle la hemoglobina glicosilada, que estuvo alta, para ver la función renal por la nefropatía diabética, el fondo de ojo, neurológico y cardiovascular, y todo estaba normal.
Y bueno, cómo tratamos a esta paciente lo veremos en el siguiente seminario. Qué bueno, participaron harto. Me gustó. Parece que hicieron todas las preguntas. Súper. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o ya la respondimos todas? Me da la impresión que todos, la mayoría se atrevía a preguntar. Muy bien, chicas. Súper buena presentación. ¿Ya? Javier Alarcón, tienes tu manito levantada hace mucho rato para que la bajes. Eso, gracias. Perdón. No se preocupe. Oiga, entonces, descansen un